El día de hoy, mi hermano, mi hermana, te vas a querer arrancar los pelos de la nariz como ya te vengo diciendo. Porque hoy día vamos a escuchar precisamente a algunos amigos católicos. ¿Dónde está Paul? Paul está por ahí. Paul está por ahí. Si Paul no está por ahí, por favor, pásenle la voz a Paul, porque yo necesito que Paul esté acá y me dio su opinión de lo que está sucediendo en este live. Porque lo que tú vas a escuchar aquí, mi hermano, mi hermana, es una, es quizá una de las cosas más salvajes que he escuchado en los últimos tiempos. Vas a escuchar por aquí a algunos amigos católicos, estoy diciendo, algunos, no todos, para que luego no salten por aquí los catrochos, no dicen, no, pero que habla mal de la iglesia. No, no, estoy diciendo algunos. Y precisamente son aquellos que se hacen llamar apologistas, ¿no? Apologetas del catolicismo. Mira, brother, de verdad, qué salvajada vamos a escuchar el día de hoy. De verdad, te vas a querer enojar, hermano. Así que voy a darle play en 3, 2, 1. Va. Dios asume que una naturaleza caída. Ahí está, se anonada. Dios asume una naturaleza caída. ¡Ojo! El Hijo de Dios asume una naturaleza. Bueno, mis hermanos, entonces ya sabemos, ya sabemos que para algunos amigos católicos, ¿no? Para algunos amigos católicos, Jesús asumió, no, tuvo una naturaleza caída. No. Dios mío, pero ¿qué estamos escuchando aquí, mi hermano? Vamos a seguir escuchando. ¿O no Una crees que era? naturaleza caída. ¿Y cómo que no? Ferreira, vaya a dormir mejor porque te van a agarrar los evangélicos. Te van a hacer un video mañana. Mejor vaya. Si no me equivoco, el que aparece en pantalla, ¿no? El que está diciendo la herejía, es un amigo católico que se llama Jesús Ferreira, ¿no? Mira, es que yo no sé por qué salen con esa vaina, ¿no? Dice, pero es el video completo, brother. A ver, brother. ¿No te parece herejía ya lo que estás escuchando? A ver, Eller, te pregunto así de plano. ¿No te parece ya una herejía decir que Jesús nació con una naturaleza caída? ¿Te parece o no te parece? No, bueno, porque como no te enseñan los atributos de Dios, no me sorprende tampoco que no te enseñen cristología. A ver, entonces le estoy preguntando directamente a Elar, a nuestro amigo Elar, que es católico romano. Dice, pero hay que ver el contexto. Brother, ¿qué contexto tienes que ver? ¿Qué contexto tienes que ver cuando escuchas a una persona decir que Cristo nació con una naturaleza caída? ¿Qué contexto, brother? ¿En qué contexto? A ver, explícame, Elar, te voy a dar la chance. ¿En qué contexto tú podrías decir que Cristo nació con la naturaleza caída? No, 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 no. Te estoy preguntando ahora a ti directamente. Quiero saber, ¿en qué contexto tú podrías decir que Cristo nació con una naturaleza caída? Explícame. Porque si tú me dices que depende del contexto, entonces debe haber algunas situaciones en las cuales sí puedes decir eso. Dime, Elar, ¿en qué contexto tú puedes decir que Cristo nació con una naturaleza caída? Te leo. Te leo, Elar. Quiero saber en qué contexto una persona sí puede decir que Cristo nació con la naturaleza caída. Fácil, cuando te quiero hacer entender que María no pudo tener una naturaleza. No, 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 no. Ya salimos de ese tema. Ya salimos de ese tema. Estamos hablando únicamente de Cristo. No te vayas para María otra vez. Cristo, ¿en qué contexto? ¿En qué contexto? Porque además lo está diciendo tu hermano católico que él cree como tú. Él cree como tú, que María fue inmaculada, así que no me salgas con tonterías. Dime tú en qué contexto, tú como católico, teniendo en cuenta lo que tú crees que es la Inmaculada Concepción, tú como católico, no, porque estás tomando mi argumento, Elar, no seas deshonesto, no seas deshonesto. Estás tomando el argumento que yo te di hace un momento. Yo quiero saber, tú como católico, tú creyendo en la Inmaculada Concepción, ¿en qué contextos podrías tú decir, que Jesús tenía la naturaleza caída? ¿En qué contexto? No, lo que yo creo es que tanto
el amigo que aparece en el video, como al parecer tú, no tienen la menor idea de lo que es cristología. Nunca han estudiado cristología. Eso es lo que yo creo. Que tienen una confusión de términos ahí. Porque precisamente no han estudiado cristología. Quiero saber tú, Elar, tú, ¿en qué contexto puedes utilizar la expresión de que Jesús tenía una naturaleza caída? ¿En qué contexto tú puedes utilizar eso? ¿O es de plano una herejía? ¿Decir que Jesús tenía la naturaleza caída es una herejía o no? Dice, otra fácil, en el pensamiento protestante, no, brother, es que aquí no estamos hablando ya de un protestante, estamos hablando de lo que dice tu hermano. Tu hermano piensa como tú, no piensa como un protestante. No piensa como un protestante. Y además está diciendo algo completamente falso, ¿no? Dice, porque si María tenía naturaleza caída, Cristo entonces tenía naturaleza caída. ¿Quién cree? ¿Qué protestante cree eso, brother? ¿Qué protestante cree eso? ¿Ves cómo eres mentiroso? Elar, eres mentiroso. Eres mentiroso. Porque yo te he dicho desde hace un momento que los protestantes creemos que si bien María nació con pecado, Cristo fue siempre santo, porque Cristo, al ser Dios, es incontaminable. Él es incontaminable. Así como dice la Escritura que el Espíritu de Dios habita en los creyentes y el Espíritu de Dios no se contamina, ¿no? Por estar en pecadores, ¿no? No se contamina por estar en pecadores, ¿no? ¿Por qué? Porque es Dios, pues, y Dios es incontaminable. Dios es incontaminable. Entonces, Elar, mira, te voy a dar una chance más porque la verdad es que me molesta mucho tu deshonestidad. Me vas a responder, ya que tú saliste a defender aquí a tu hermano Ferreira, creo que se apellida, ya que tú saliste a defender, me vas a decir en qué contextos tú sí puedes utilizar que Jesús tenía una naturaleza caída pensando como católico como está pensando tu hermano. Dime. Dime. A ver, vamos a esperar el comentario de Elar. Si Elar, hermanos, a los moderadores, si Elar no responde la pregunta y vuelve a ir al punto de los protestantes, porque no estamos analizando en este momento el pensamiento protestante, estamos analizando el pensamiento de tu hermano, Elar. Si Elar no responde la pregunta, lo vuelan ya, porque la verdad es que sí me molesta su deshonestidad. Ya está. Vuélenlo, hermanos, vuélenlo. Los moderadores, vuélenlo. Ya está. No quiere responder. No quiere responder y viene todavía a decir mentiras de que los protestantes creemos que entonces que Jesús tenía la naturaleza caída porque creemos que María era pecadora. No seas ridículo. Nosotros ya te explicamos eso hace un momento ya. Ya te lo explicamos hace un rato. Entonces vienes aquí a mentir diciendo algo que nosotros no dijimos. Y más encima, sales a defender una herejía, la herejía que está diciendo por aquí tu hermano. Y cuando te pedimos evidencia para que defiendas esa herejía, terminas hablando de nosotros. No, eso es muy deshonesto. Eso es muy deshonesto. Pero bueno, vamos a continuar. Mejor vaya descanse. No es así. Bueno, precisamente por aquí tenemos a un profesor de filosofía que es católico, que va a decir completamente lo contrario de lo que estaba diciendo por ahí el otro amigo católico, ¿no? Porque de alguna manera, decir que Cristo asumió una naturaleza caída sin pecado es como una especie de oxímoron o de contradictio in terminis. Por supuesto, es una contradicción. Es una clara contradicción. Decir que Cristo no tenía pecado, pero que tenía la naturaleza caída, es una clara contradicción. Porque, a ver, yo te pregunto, hermano, yo te pregunto a ti, mi hermano, mi amigo, ¿por qué se le llama naturaleza caída? ¿Por qué se le llama naturaleza caída? A ver, tú me respondes, hermano, ¿ya? Dime tú, mi hermano o mi hermana, ¿por qué se dice naturaleza caída? ¿Caída en qué? ¿Caída en qué? ¿No es precisamente en el pecado? Entonces, decir que Cristo asumió una naturaleza caída
y no ser pecador es una clara contradicción, Decir que Cristo no tenía pecado, pero que tenía la naturaleza caída, es una contradicción. Y es un grave problema cristológico. Hacerte una pregunta, ¿por qué tú ves que es una herejía decir que Cristo asume la naturaleza caída? ¿Por qué es una herejía? No, aquí tenemos a otro amigo, ¿no? Que también es católico, ¿no? Otro apologista católico, ¿no? Hugo, no alcanzo a leer ahí su apellido, ¿no? Hugo Ariza creo que se apellida. ¿Por qué es una herejía decir que Cristo tenía la naturaleza caída? Porque al decir que tenía la naturaleza caída, estás diciendo que por naturaleza es pecador, pues papi. ¿Quién le enseña cristología a estos tipos, de verdad? ¿Quién le enseña la cristología a estos tipos? Cuando alguien dice que Cristo tenía naturaleza caída, estás diciendo que por naturaleza es pecador. ¿Por qué pecamos nosotros? Mira, hermano, piensa un momentito en ti. ¿Por qué nosotros pecamos? No es precisamente porque tenemos una naturaleza caída. ¿Por qué muchas veces nos arrastra el pecado? Porque tenemos una naturaleza caída, pues. Porque somos pecadores por naturaleza. Y no se dan cuenta la herejía en la que están cayendo si es que dicen que Cristo tenía la naturaleza caída. ¿En serio? Dios mío, ¿quién les enseña cristología a estos tipos, de verdad? No, pero para defender a María, ahí sí están completamente preparados, ¿no? Bueno, para defender, ¿no? Para defender a María, están completamente preparados, ¿no? Pero en el tema cristológico, brother, es por eso que cuando debaten con otras personas que no son protestantes, o debaten acerca de otros temas que no tienen que ver con María, los tipos patinan. Ponlos a debatir a ellos de la unión hipostática. Ponlos a debatir de la unión hipostática. Va a ser como patinan. Porque en tema de cristología, brother, están, pero... O sea, de verdad, si a mí viene alguien y me hace esa pregunta precisamente que estamos escuchando aquí en el video, ¿por qué tú consideras una herejía decir que Cristo tenía la naturaleza caída? Brother, yo voy a pensar inmediatamente que esta persona tiene 2 días en el Evangelio. 2 días. Porque esa pregunta me la puede hacer un nuevo, pues. Alguien que recién ha sido convertido. No, de verdad, hermano, es increíble. Porque la palabra caído, creo que él se refería o utilizó esa expresión para justificar el hecho de que Cristo asumió el dolor. Que asumió el dolor y ¿qué más? Y los padecimientos. ¿Y cómo no va a estar caída la naturaleza? ¿Y cómo no va a estar caída la naturaleza? Es correcto decir que Jesús... Todavía se sorprende, ¿no? Pero ¿cómo no va a estar caída la naturaleza? Aquí tenemos a un sacerdote canonista católico que lo va a refutar también. Asumió una naturaleza humana caída sin pecado, asumió la naturaleza humana tal y como Dios la concibió. Por tanto, la naturaleza humana en su plenitud. ¿Vale? O sea, no la asumió con la huella de la caída. Precisamente, exactamente. Cristo tiene una naturaleza, pero no con la huella del pecado. No con la huella del pecado. Decir que Cristo tenía una naturaleza caída, pues estás diciendo que fue afectado por el pecado. Es que de verdad no hay que ser muy genio, hermano, de verdad, no hay que ser muy genio. No la asumió con la huella de la caída. Dios asume que una naturaleza caída. ¿Cómo cuesta, brother? ¿Cómo cuesta escuchar estas barbaridades, eh? Bendiciones por ahí a nuestra hermana Iracema, bendiciones por ahí a Yeshua Adonai, dice, el cordero tenía que ser sin manchas y pecado para que Dios lo recibiera como sacrificio. Correcto, así es, exactamente. Si Cristo haya tomado la naturaleza caída, entonces ¿cuál era la intención del diablo hacerlo caer? Bueno, hubiera caído, más bien. Si Cristo tuviese la naturaleza caída,
lo más probable es que Cristo hubiese caído ante las tentaciones de Satanás en el desierto. ¿Por qué? Porque su naturaleza lo inclina ¿a qué? A caer, pues, genio. No hay que ser muy hábil en estos temas, hermano. Tienes que saber, hermano, es que de verdad, este punto es cristología base. Cristología básica. 1.0 de cristología. Es increíble, hermano, lo que estamos escuchando. Hablé, más bien dicho, leí a Santo Tomás, y ciertamente que Santo Tomás dice que Cristo no tenía una naturaleza caída. Bueno, entonces están diciendo algo completamente diferente a lo que Santo Tomás decía, ¿no? Que precisamente lo tengo por aquí, ¿eh? Lo tengo por aquí para que lo puedan ver. En su suma teológica, en parte 3, cuestión 15, en el artículo 1 y 2, dice lo siguiente. Voy a leer parte del artículo 1. Cristo no asumió el defecto del pecado. Por tanto, Cristo no asumió de ningún modo el defecto del pecado, ni original ni actual. Conforme a lo que está escrito en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 22. Él no cometió pecado, ni se halló engaño en su boca. Artículo 2. En Cristo no existió la inclinación al pecado, que esto precisamente debería tener si es que tiene una naturaleza caída. Si Cristo tiene una naturaleza caída, entonces lo mínimo que debe tener es la inclinación al pecado. Lo mínimo. Pero Santo Tomás nos dice lo siguiente, ¿no? Por tanto, puesto que en Cristo las virtudes estaban en su grado más alto, las fomes del pecado, es decir, la inclinación desordenada al mal o la inclinación al pecado, no estuvo de ningún modo en él. Eso es lo que dice Santo Tomás. Bueno, los amigos católicos están enseñando algo completamente diferente a lo que estaba diciendo Santo Tomás, ¿no? Por acá llegó un fan, ¿no? Un fan de los live que siempre viene a dar sus comentarios de amor. Vamos a mostrarle también siempre nosotros nuestro amor, silenciándolo en el live, no se preocupen. Muy bien, mis hermanos, ese es el tema. Vamos a continuar por acá, escuchando lo que se nos sigue diciendo. Voy a hacerte una pregunta, ¿por qué tú ves que es una herejía decir que Cristo asume una naturaleza caída? Lo que hay que decir con respecto a la naturaleza de Cristo es que Cristo asumió una naturaleza humana perfecta. ¿Y cómo no va a estar? Por eso, hermano, mira, antes de continuar el video, permíteme ponerte en pantalla estos versículos. La segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 21, dice lo siguiente. Al que no conoció pecado, y cuando se utiliza la palabra conocer en este versículo, da a entender que no tuvo ninguna relación con el pecado. Pueden revisar algunas otras versiones para que vean que es así. Aquel que no conoció pecado, aquel que no tuvo relación con el pecado. Bueno, entonces, ¿cómo me puedes decir que Cristo tenía la naturaleza caída y al mismo tiempo no tener relación con el pecado? Si precisamente la naturaleza viene a estar caída como consecuencia del pecado. Es que hermanos, esta gente no lee la Biblia. Y en un momento ustedes se van a reír mucho más todavía. Porque en un video que vamos a poner en un momento, estos sujetos se ríen de algunas cosas como si ellos realmente leyeran la Biblia, hermano. Vas a ver. Pero vamos a continuar con este versículo. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces Cristo vino al mundo sin relación al pecado. Es imposible que Cristo haya tenido una naturaleza caída. Vamos a continuar por acá. Lucas capítulo 1, versículo 35, que esto tiene que ver con lo que le estaba diciendo por ahí a Elar, ¿no? Pero Elar, de verdad es que hay personas, voy a hablar en general, hay personas que son tan cerradas que no entienden, o sea, tienen sus dogmas tan clavados acá, que aunque tú le expliques y les muestres, incluso hablándole de los atributos de Dios, no lo van a comprender. Bueno, entendemos que es Dios quien da la iluminación y quien redarguye el corazón, así que esperemos que el Señor les dé
les conceda el arrepentimiento para entender realmente su palabra, ¿no? Versículo 35 del capítulo 1 de Lucas dice, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, le está hablando a María, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. La pregunta es la siguiente, ¿ese ser que fue concebido en el vientre de María era santo o no era santo? Era santo, mi hermano. Ahora, si tú entiendes bien lo que es el atributo de la santidad, pues vas a entender que Cristo, o la persona de Cristo, es incontaminable. No se puede contaminar. Dios, siendo santo, no se puede contaminar. Dios puede estar cerca al pecado y Él no se contamina. Él no se contamina. ¿Por qué? Porque ontológicamente Él es santo. Hazle entender eso a un amigo católico. Hazle entender eso a Yaelar. Por eso que te dicen, no, pero es que para que Cristo nazca santo tiene que haber sido María también santa. Pero es que Cristo, siendo Dios, no necesita que María sea santa porque Él, en su esencia, es santo. Él no se contamina, Él es incontaminable. Hazle entender eso. Hazle entender eso, hermano. Entonces, mis hermanos amados, Cristo no pudo tener una naturaleza caída porque de lo contrario entonces ya no sería santo, pues habría sido afectado por la caída, porque la naturaleza caída es precisamente consecuencia del pecado. ¿Qué más tenemos por acá? Romanos capítulo 8, versículo 3 dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo, mira lo que dice aquí, en semejanza de carne, de pecado. Hermano, es cierto que Cristo fue verdadero hombre, es verdadero hombre. Él es completamente Dios y completamente hombre. ¿Ok? Pero Cristo, al hacerse hombre, el verbo al hacerse hombre, no vino igual a nosotros. Él no vino a ser igual que nosotros. Él vino en semejanza a nosotros. ¿Qué somos nosotros? Carne de pecado. Él vino en semejanza a nosotros. Él no es igual que nosotros. ¿Sabes dónde está la diferencia? Precisamente en que nosotros venimos a este mundo teniendo la naturaleza caída, ¿ok? El pecado original, que es así como lo conocen nuestros amigos católicos, y Cristo no. Cristo no. Él no vino igual a nosotros. Él vino en semejanza. No igual. ¿Cuál era la diferencia? En que precisamente, papi, Cristo no tenía la naturaleza caída. No tenía la naturaleza caída. Pero bueno, vamos a seguir escuchando por aquí, ¿ya? Va a estar caída la naturaleza. ¿Y cómo no va a estar caída la naturaleza? Papi, pero Dios mío, ¿qué es lo que estamos escuchando? Por el amor de Dios, de verdad. No, mostrame que Jesús asumió la naturaleza caída. Bien. Jesús tenía hambre, sed y sueño. Adán Muy bien, mis hermanos, acabamos de ser recontrapacateados porque la evidencia de que Cristo tenía la naturaleza caída es que Cristo tenía hambre, sed y sueño. ¿No te digo que estos amigos solamente saben defender a María? Yo pregunto, Adán antes de la caída, ¿no tenía hambre? Adán antes de la caída, ¿no dormía? Entonces, nuestro amigo nos dice que la evidencia de que Jesús tenía la naturaleza caída es que tenía hambre, sueño y creo que también decía que se cansaba. Amigo,
todo eso lo gustaba Adán antes de la caída ya. También tenía sed, hambre y sueño. Pues sí, Adán también tenía sed, hambre y sueño, ¿no? Que por cierto, ¿no? Felicitaciones aquí a nuestro hermano que está en pantalla también. Me parece que, si no me equivoco, él tiene un canal que se llama Mensajero Cristiano. No sé cómo se llama el hermano. Por ahí, si alguno sabe, me lo puede decir. Pero precisamente esa es la respuesta correcta. Adán, antes de la caída, él ya tenía sed, hambre y sueño. Eso no es consecuencia de la caída. ¿Sí? Entonces, de alguna manera creo que apeló a la palabra caída para poder justificar el por qué Cristo, si no tenía pecado. Pero bueno, ahí hay una explicación que puede darse de forma mucho más sencilla, ¿no? De no padecer. Bueno, Es por eso simplemente debió decir que Cristo no tenía la naturaleza caída. O sea, creer que Cristo tiene naturaleza caída porque tuvo sed, hambre y sueño es un absurdo. Es un absurdo porque eso es propio del ser humano desde su creación, aún antes de la caída. que su cuerpo podía sufrir y su cuerpo podía padecer. Y ciertamente que Santo Tomás dice que Cristo no tenía una naturaleza caída. Ese fue por ahí un error. Según Éfeso, ¿de quién asume la naturaleza humana? Según Éfeso, de María, pero sin caída. Hermanos, a ver, algo que tienen que tener en claros. No tengan ningún problema en decir que Cristo asume la naturaleza de María. No tengan problema con eso. Es verdad, Cristo asume la naturaleza humana de María. No hay ningún problema con eso. Pero Cristo la asume sin ser contaminado por la mancha del pecado. ¿Por qué? Por esto, hermano. A ver, déjame te lo muestro nuevamente. Por esto. Porque Él es un ser santo. Él no puede contaminarse. Él no puede contaminarse. Permítame decir algo. Por eso es que tantas veces yo les he dicho por aquí a los hermanos, si ustedes realmente quieren conocer a Dios, estudien los atributos de Dios. Porque cuando ustedes estudian los atributos de Dios, están conociendo a Dios mismo. Porque Dios es lo que son sus atributos. Cuando nosotros tenemos una buena comprensión de los atributos de Dios, vamos a evitar precisamente en caer errores como nuestros amigos católicos romanos que están hablando por aquí. ¿Ok? Muy bien, por aquí continuamos. Se terminó, me dijo. Pero tú dijiste con caída. Nos vemos. Chao, Tú dijiste con caída. Claro, es que ahí está la diferencia. María puede tener una naturaleza caída. Pero cuando ese ser santo viene a estar en el vientre de María, asume la naturaleza, pero sin la caída. Porque él no puede ser contaminado. Con caída. ¿Qué pasó con la caída? ¿Por qué te quieres ir? ¿Y qué pasó con la caída? No es así. Porque de alguna manera, decir que Cristo asumió una naturaleza caída sin pecado es como una especie de oxímoron o de contradictio interno. El hombre Es una tremenda contradicción, por supuesto, es lo que estamos diciendo desde el principio. en estado de la humanidad en estado de naturaleza todavía no caída o de naturaleza en estado de inocencia original. Ajá. No estaba privado, ¿sí?, de las limitaciones propias de su aspecto corpóreo. Pues obvio, mis hermanos, obvio. El hombre en su estado natural, como lo estaba Adán y Eva antes de la caída, ellos ya gustaban de ciertas cosas propias del ser humano. Hambre, sueño, sed, cansancio, que es precisamente la evidencia que da por ahí un amigo para decirnos que Cristo tenía la naturaleza caída. No es así. Porque eso es propio del ser humano aún desde el momento de su creación. Es que de verdad, hermanos, yo me quedo sorprendido. Yo me quedo sorprendido con estos amigos. ¿Qué dice la Iglesia? La Iglesia Católica enseña que Jesús... Acá está. A ver, por aquí nos va a señalar lo que enseña la Iglesia Católica. De verdad es que es completamente sorprendente, hermano. Nuestra naturaleza enferma exigía ser sanada. Sí, pero está hablando de nosotros. Nuestra naturaleza enferma
tenía que ser sanada. ¿De quién? ¿De Cristo? No de nosotros. No, pero aquí nuestro amigo va a interpretar su propio magisterio. O sea, ya el magisterio supuestamente te da, el magisterio de la Iglesia Católica Romana supuestamente te da ya la interpretación de la Biblia. No, pero ahora él va a hacer una interpretación a la interpretación. Desgarrada, ser restablecida. Muerta, ser resucitada. ¿Cómo estaba la naturaleza? La naturaleza del hombre. Muerta. Sí, con respecto a nosotros, no con respecto a Cristo. Caída. ¿Esa es tu libre interpretación de tu propio magisterio, Ferreira? ¿Eso es lo único que tenés? Déjame que te siga enseñando. Porque ahí su magisterio no está hablando de Cristo. Ahí su magisterio no está hablando de Cristo. Ah, él está tomando simplemente una parte de su propio magisterio para interpretarlo como él quiere y supuestamente validar su punto. No, pero ese punto no está hablando de Cristo. Está hablando de la humanidad como tal. ¿Cómo está tu ignorancia? Son libres interpretadores. Es un completo ignorante. Bueno, acá quedó claro de que el amigo Ferreira, primero, no puede demostrar lo que dijo, de que eso es una herejía, de que Jesús asumió una naturaleza caída y hace una libre interpretación de su propio catecismo. Claro, decir que Cristo tenía la naturaleza caída es una herejía. Es una herejía, porque entonces estás haciendo a Cristo pecador. A ver, hermanos, ¿verdad? A ver, coméntenme ustedes, hermano, porque de verdad, yo no sé, a ver, pero me parece, a ver, incluso el propio término es bastante claro, o sea, naturaleza caída. ¿Por qué es caída? ¿O de qué es caída? ¿No es acaso precisamente del pecado? Ah, entonces Cristo nació con relación al pecado. No, pues amigo, por supuesto que no, claro que es una herejía. Claro que es una herejía. E incluso si termina diciendo que Cristo tenía la naturaleza caída, pero no era pecador, tienes una clara contradicción. Porque precisamente nosotros los seres humanos somos pecadores porque así venimos con esa naturaleza. Yo me pregunto sinceramente qué Biblia leen estos amigos, de verdad. ¿Qué Biblia leen estos amigos? Naturaleza enferma, pero ¿qué es tan ridículo este hombre? Miserable. No la asumió con la huella de la caída. ¿Pero qué es tan ridículo este hombre? No, de verdad, de verdad. Mira, hermano, te voy a decir algo. Todos nosotros nos podemos equivocar en algo. Yo me he equivocado varias veces y en otros temas, y me he equivocado bastante. El problema no es equivocarse. El problema es insistir en su error. Ojo, hermano, porque aquí yo sé que nosotros mismos nos podemos equivocar en muchas cosas. El problema nunca va a ser equivocarse. El problema es insistir en la equivocación, insistir en el error, como lamentablemente lo está haciendo nuestro amigo. Obviamente que es una libre interpretación de su propio magisterio. No la asumió con la huella de la caída. ¿Pero qué es tan ridículo este hombre? Decir que Cristo asumió una naturaleza caída sin pecado es como una especie de oxímoron o de contradictio in terminis. ¿Pero qué es tan ridículo este hombre? No, pero es que no pueden ser así porque sus propios hermanos lo pacatean, pues. No pueden ser de esa manera. Leía Santo Tomás y ciertamente que Santo Tomás dice que Cristo no tenía una naturaleza caída. Ese fue por ahí un error. Ferreira, vaya a dormir mejor porque te van a agarrar los evangélicos. Yo quiero saber dónde está Paul. ¿Por qué Paul anda en estos live, brother? De verdad. Quiero saber por qué Paul anda en estos live. Ese fue por ahí un error. Ferreira, vaya a dormir mejor porque te van a agarrar los evangélicos. No, que Paul debe haber estado sufriendo ahí. Paul debe haber estado sufriendo, ¿no? Escuchando decir ahí a Ferreira que Cristo tenía una naturaleza caída. Dios mío, mis hermanos, de verdad, es que estos... sí, por favor, pase adelante. Paul, por favor, pase adelante. Sí, yo quiero saber si está Paul por aquí, ¿eh? Quiero saber si Paul está por aquí. Si no, que suba un momentito para que me aclare este tema.
No, de verdad, hermanos. Mira, nuevamente, decir que Cristo tenía una naturaleza caída es caer en herejía. Cristo no conoció, no tuvo relación al pecado. Nada, cero. No hubo ninguna relación con el pecado. Absolutamente ninguna relación con el pecado, ninguna. Si nosotros creemos que Cristo nació o tuvo la naturaleza caída, entonces ya lo tienes afectado por el pecado. Y si lo tienes afectado por el pecado, entonces, papi, una noticia para ti. Cristo no cumple con los requisitos para hacer el sacrificio a favor de la humanidad. No cumple. Porque era necesario que ese sacrificio fuese santo y sin mancha. Estos amigos no se dan cuenta de lo que están diciendo. Estos amigos de verdad deberían volver, ir a su congregación, ir a su iglesia, e ir a reclamarle a su curita, ¿no? Al padrecito que está ahí en su parroquia. Deberían reclamarle, padre, ¿por qué no me enseñan los atributos de Dios? ¿Por qué no me enseñas cristología? Eso deberían hacer. Porque, hermanos, están cayendo en una herejía terrible al decir que Cristo tenía una naturaleza caída, ¿no? Que, por cierto, ¿no? Solamente para aclarar también, el escrito de Santo Tomás de Aquino, la Suma Teológica, pues aquí está, la pueden encontrar ahí en la fuente New Advent, aquí está para que la puedan ver, por aquí está en inglés y por aquí está el otro fragmento también que tomamos en inglés, solamente para que lo puedan checar por ahí, ¿no? Pero esto no se quedó ahí, mi hermano. Mira, si a ti te parece que esto se quedó ahí, no, mi hermano, no se quedó ahí. Por supuesto, vinieron muchos más live. Vamos a escuchar qué se nos dice por aquí. ¿Cuál es la evidencia entonces de que Cristo tenía una naturaleza caída? Vamos a escuchar por aquí, ¿Se dan cuenta que Jesús hasta tuvo que trabajar? No. ¿Se dan cuenta que hasta Jesús tuvo que trabajar? Ya, ok. ¿Y qué significa el hecho de que Jesús tuvo que trabajar? Lo vamos a poner de nuevo. ¿Se dan cuenta que Jesús hasta tuvo que trabajar? ¿No es acaso el trabajo un castigo, el sudor un castigo por causa de la naturaleza caída? O sea, por... Bueno, Cristo tuvo que trabajar. Hermano, de verdad, te lo voy a repetir. Si yo me río es para no llorar. El trabajo es la consecuencia de la naturaleza caída. Ok. Y si Cristo trabajó, entonces... Y si hasta Cristo trabajó, es porque tuvo la naturaleza caída. Vamos a escuchar de nuevo. ¿Se dan cuenta que Jesús hasta tuvo que trabajar? ¿No es acaso el trabajo un castigo, el sudor un castigo por causa de la naturaleza caída? ¿El trabajo es un castigo? ¿El trabajo es un castigo? O sea, por causa del pecado de Adán. Sí. Fue semejante en todo a nosotros, pero sin pecado. Sí. La verdad que eso que dijo Néstor de las naturalezas actuando, yo a veces no, o sea, le digo que me parece, o sea, yo creo que estoy por darle la razón a ustedes, se las doy, prácticamente les interesa. Ok, pero a ver, espera, por favor. ¿En qué va a dar la razón? Por lo menos, ahí está Mensajero burlándose y riéndose, yo no sé, o sea, como que una estatuilla a la ignorancia. Pero bueno, están llamando ignorante por ahí al hermano Mensajero, ¿no? No le importa. Exacto, ¿Sabe lo que quiere evadir? Quiere evadir los milagros falsos del papá. Dale, Ya, eso es sumamente bajo, hermano, Mira, de verdad, cuando yo escucho a alguien hablar del padre de otra persona, o de la madre de otra persona, o de la familia de otra persona, ese que habla de la familia de otro es demasiado bajo. Te voy a dar un consejo, hermano. Si en algún momento tú tienes una opinión diferente a alguien y esa persona termina hablando de ti, no hay ningún problema. Pero si termina hablando de tu familia, aléjate. Esa gente no sirve. Perdona que sea muy duro, perdóname que sea muy duro. Pero las personas que hablan de la familia de otro son personas... Mejor no lo digo, ¿ya? Solamente aléjate de ellas. Realista, muchacho. Mira, en el minuto 51, si vos pones el video de Néstor... A ver, espera.
51-23, ponelo. 51. Mirá lo que dice. Mirá lo que dice este ignorante. Las consecuencias son 23. Ignorante, siguen llamando ignorante, ¿no? capaz de decir que las naturalezas actúan. A ver, vamos a escuchar. Esperen, tengo que volver a compartir ahora para que ustedes escuchen. 51-23, mirá lo que dice. Espérate, este mensajero supuesto dice teólogo. que el trabajo no es fruto del castigo. El trabajo no es consecuencia del castigo. No, es que no leen la Biblia, estos cabezones no leen la Biblia. No leen la Biblia. Ese es un mensaje para Jesús. No leen la Biblia, chabón, no leen la Biblia. Claro, pues, ustedes los protestantes no leen la Biblia, pues, hermano. Ustedes los protestantes no leen la Biblia. ¿Cómo que el trabajo no es consecuencia de la caída? ¿Cómo que no es consecuencia del pecado? Obviamente. Recuerden ese gran filósofo Don Ramón que decía, no hay trabajo malo, lo malo es tener que trabajar. Claro, ¿cómo que el trabajo no es consecuencia de la caída? El trabajo es consecuencia de la caída. Mira, brother. De verdad, hermanos, que tú escuchas a estos tipos y te quieres arrancar los pelos de la axila, de verdad, hermano. De verdad, es que es sorprendente, ¿no? Es sorprendente. Hermano, mira, solamente haz esto. Agarra tu Biblia y lee conmigo Génesis capítulo 2, versículo 15. Solamente eso te digo. Mira, antes de la caída, por cierto, ¿eh? Esto es antes de la caída. Dice por aquí, Ricardo, yo me depilo. Bueno, los de la nariz, hermano, ¿no? De algún lado tienes que arrancarte los pelos o de la cabeza. Génesis capítulo 2, versículo 15 dice, tomó pues Jehová Dios al hombre, ¿ok? Aquí está recién terminadito de crear, ¿ah? Terminadito de crear. Dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén. ¿Para qué? ¿Para qué lo puso en el huerto del Edén, hermano? A ver, dime tú, ¿para qué lo puso? Ah, ¿para que se rascaran la panza todo el día? No, mira, para que lo labrara y lo guardase. Que ahí la palabra guardar es cuidar, ¿no? Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Ah, entonces, Adán, ¿trabajaba antes de la caída, sí o no? Dímelo tú, mi hermano. Mira, te lo voy a poner incluso, mira, de otro colorcito, mira, más bonito todavía. A ver, ¿qué colorcito te pongo? Azulito, un azulito, mira. ¿Adán trabajaba antes de la caída, sí o no? Claro, pues, hermano. ¿Qué cosas están diciendo estos sujetos? El trabajo no es consecuencia del pecado. Ya Adán trabajaba antes de la caída. Dios lo pone en el huerto del Edén, ¿para qué? Para que lo labrara, para que trabajara en el huerto del Edén. Y además que lo cuidase. No solamente eso, mira, vas a venir por aquí. Génesis capítulo 2, versículo 19 al 20, te va a decir lo siguiente. Jehová Dios formó pues de la tierra a toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán. ¿Para qué las trajo a Adán? A ver, dime. ¿Para qué las trajo? Ah, para que viese cómo las había de llamar. Ah, bueno, le está dando un trabajo a Adán, ¿no? ¿Cuál es el trabajo que le da a Adán? Ponerle el nombre a los animales, exactamente. Todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a todas las bestias y aves de los cielos y a todo ganado del campo. Ah, bueno, precisamente tenemos aquí a Adán trabajando. Seguimos. Génesis capítulo 3, versículo 16 al 19, que es donde vemos la caída. Ese es, hermano, mira, es importante que nosotros entendamos lo que leemos. Si nosotros no entendemos lo que leemos, como al parecer sucede con estos amigos católicos, vamos a decir cada burrada pensando que somos genios, ¿no? Pensando que otros no son lo que leen. Presta atención a lo que realmente dice la Escritura. Génesis capítulo 3, versículo 16 al 19, dice: a la mujer le dijo, esta es la consecuencia a la mujer con respecto a su pecado. ¿Y cuál es la consecuencia que se le da a la mujer? Multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz tus hijos, y tu deseo será para tu marido,
y él se enseñoreará de ti. Esa es la consecuencia del pecado para la mujer. Vamos a ver cuál es la consecuencia hacia el hombre o con respecto al hombre. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé, diciendo, no comerás de él. ¿Cuál es la consecuencia? Maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Muy bien, señores. Entonces, la consecuencia del pecado no es el trabajo. La consecuencia del pecado para el hombre, para Adán, es que cuando él trabaje, ¿qué iba a suceder? En primer lugar, lo que iba a producir o lo que iba a consumir, lo iba a consumir ¿con qué? Con dolor. Eso. Con dolor. En segundo lugar, cuando él trabaje, que ya lo venía haciendo desde el huerto del Edén, ¿qué cosa es lo que le iba a producir la tierra? Espinos y cardos te producirá, consecuencia del pecado. ¿Y además qué? Con el sudor de tu rostro comerás pan hasta que vuelvas a la tierra. Hasta que vuelvas a la tierra. Esa es la consecuencia. ¿Por qué? Porque si bien Adán ya labraba la tierra en el huerto del Edén, había muchas cosas de las cuales él no hacía y comía. Por ejemplo, cuando nosotros vemos a Adán en el huerto del Edén, donde hay muchos árboles, ¿esos árboles los plantó Adán? Esos árboles de los cuales Dios le dijo, hey, come de todo esto, ¿esos los plantó Adán? No, no los plantó Adán. No los plantó Adán. Entonces, si bien Adán ya labraba la tierra, y por supuesto consumía de esto, no solamente consumía de lo que él trabajaba, sino que además se le daba el beneficio de tomar y poder comer de todo lo que Dios ya había hecho. Pero ciertamente él ya labraba. Sin embargo, la consecuencia en su pecado es que ahora él comerá únicamente pan de su propio trabajo y esto será hasta que vuelva a la tierra. Esa expresión hasta que vuelva a la tierra es hasta que muera. Ya nadie te va a dar nada gratis. Eso es lo que está diciendo el Señor. Nadie te va a dar nada gratis. Ahora, todo te va a costar. Esa es la consecuencia del pecado. Es decir, la consecuencia del pecado no es netamente el trabajo, sino que además del trabajo, esto te va a venir dolor, la tierra te va a producir espinos y cardos, y además de eso, siempre vas a consumir únicamente lo que tú produzcas hasta que vuelvas a la tierra, hasta que mueras. Esa es la consecuencia del pecado. Esa es la consecuencia del pecado. La consecuencia del pecado no es trabajar. Ya Adán trabajaba antes en el huerto del Edén. Pero mira estos amigos, cómo nos dicen, ¿no? Cómo nos dicen que nosotros no leemos la Biblia. Dice, por culpa de Adán tenemos que trabajar. Eso es falso. Eso es falso. Si Adán no hubiese caído, nosotros trabajaríamos. Porque Adán ya trabajaba la tierra antes incluso de la caída. Eso es precisamente lo que estoy aclarando. Nosotros trabajaríamos, pero lo haríamos sin la consecuencia del pecado, que es dolor. La tierra no nos produciría cardos y espinos, y además esto no sería hasta que nos toque volver a la tierra. Esa es la consecuencia del pecado, pero sí trabajaríamos, porque Adán ya trabajaba, ya labraba la tierra y la cuidaba antes de la caída. No, es que no leen la Biblia, estos cabezones no leen la Biblia, no leen la Biblia. Ese es un mensaje para Jesús. Uy, señor, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? No leen la Biblia. Por supuesto, mi hermana, exactamente. Claro que trabajaríamos, pero sería diferente, por supuesto. Sería como era antes de la caída, por supuesto, exactamente. Ya, entonces, ¿el trabajo es consecuencia del pecado? Seguro. Mira, hermano, vas a venirte por aquí. Este documento es
un documento oficial de la Iglesia Católica, ¿ok? Compendio Doctrina Social. Tú te vas a buscar por aquí el numeral. Apúntalo, hermano, para que no te olvides, ¿eh? Te vas a buscar por aquí el numeral 256 y te va a decir lo siguiente. El trabajo pertenece a la condición originaria del hombre y precede a su caída. Te lo voy a leer otra vez, ¿ya? Te lo voy a leer otra vez. El trabajo pertenece a la condición originaria del hombre y precede, es decir, es antes de su caída. No es por ello ni un castigo ni una maldición. Estos amigos no saben ni lo que enseña su iglesia, de verdad. Estos amigos no saben ni lo que enseña su iglesia. Pero ¿qué nos estaban diciendo ellos? ¿Qué nos estaban diciendo ellos? Que el trabajo es un castigo, ¿no? Es castigo por la caída. No saben ni lo que enseña su iglesia, mi hermano. Así que ahí te dejo ese dato para que lo puedas anotar, ¿eh? Chabón, no leen la Biblia, esto no leen la Biblia. ¿Qué dijo Jesús? Que comerán gracias a qué? Al sudor de la frente. Con el sudor de la frente vas a comer. Sí, pero el versículo no se queda ahí, pues. El versículo continúa. Con el sudor de tu frente, trabajarás y comerás el pan, pero ¿hasta cuándo? Hasta que vuelvas a la tierra. Esa es la consecuencia. Es decir, el Señor está diciendo esto para darnos a entender que ya no trabajaríamos un día, 2 días, ¿no? O cuando Adán quisiera. No, porque él tranquilamente podía vivir de lo que comía en los árboles. No, ahora vas a trabajar todos los días. Es lo que quiere decir el Señor en su palabra. Trabajarás y comerás pan con el sudor de tu frente hasta que vuelvas a la tierra. Todos los días. Es lo que el Señor te está queriendo decir en su palabra. El pan. Eso no pasaba antes. Exacto. No pasaba antes. Pero si antes de la caída tenemos a Adán labrando precisamente la tierra. ¿Cómo que no pasaba antes? Escúchame. Vayan a laburar. Exacto. Agarrar el taladro. Aprende a agarrar el taladro. Después. Bueno, lo que pasa es que Mensajero está en una naturaleza no caída porque nunca laburó. Ya con el... Eso es ofensivo. Eso es ofensivo. De verdad que me estoy dando cuenta que el Señor, me parece que se llama Jesús, ¿no? Jesús Ferreira, creo que se llama, ¿no? Es muy ofensivo, ¿eh? Escúchame. Vayan a laburar. Exacto. Agarrar el taladro. Aprende a agarrar el taladro. Después. Bueno, lo que pasa es que Mensajero está en una naturaleza no caída porque nunca laburó. Ya con el sudor de su frente se alimentaba. Antes disfrutaba de la creación de Dios por deleite. Dios le concedía todo, pero no solamente eso. Adán también trabajaba. Génesis capítulo 2, versículo 15. Antes de la caída, en realidad para Néstor ya sudaba, ya trabajaba para el fruto de la tierra. O sea, te das cuenta, ¿no? Lo que está diciendo. No puedo creer lo que estoy escuchando. Pues no lo escuchen, simplemente léanlo. Génesis capítulo 2, versículo 15. Léanlo. No necesitan escucharlo. Si agarran su Biblia, se van a dar cuenta. La tierra. Precisamente de eso. No, mira lo que dice. Ya trabajaba para el fruto de la tierra. Ya Adán trabajaba para el fruto de la tierra. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara. ¿Para qué tú labras la tierra, mi hermano? ¿Para qué? ¿Para qué tú trabajas la tierra, hermano? ¿Qué? Porque eres loquito y simplemente quieres hacer un hoyo en la tierra. ¿Para qué labras la tierra tú? O bueno, las personas que trabajan labrando la tierra, ¿para qué labran la tierra? No es precisamente para sembrar y luego cosechar y luego con eso comer. No es para eso. ¿O qué? Adán abría surcos en la tierra porque le daban la gana, porque bueno, no tenía nada que hacer, no tenía televisión, así que pues trataba de ocuparse todo lo que podía. No, pues si Adán labraba la tierra antes de la caída, precisamente es para poder obtener algún fruto, alguna cosecha. Génesis capítulo 2, versículo 15.
Sin tomar en cuenta también incluso el trabajo que el Señor le dio de nombrar a los animales. Incluso el trabajo que nosotros encontramos en Génesis capítulo 1, versículo 26, donde dice que se le da un mandamiento al ser humano, se le da un mandamiento, ¿no? Fructificaos y multiplicaos y sojuzgad la tierra. Bueno, cuando se le manda al hombre, a Adán, sojuzgad la tierra, ya ese es un trabajo. Ese es un trabajo. Sojuzgar la tierra, señorear la tierra, es un trabajo. Entonces, ¿cómo que Adán no trabajaba? Claro que Adán trabajaba, claro que había trabajo antes de la caída, pero tú te das cuenta, precisamente aquí te das cuenta que estas personas se burlan, ¿no? Se burlan como si ellos realmente leyeran la Biblia, pero nos damos cuenta que es al revés, que somos nosotros los que leemos la Biblia, hermano. No, que ellos sí son muy cancheritos para retarte, no, a debates de la Virgen María, no, pero con respecto a otros temas, no, por supuesto que no. Entonces, como el trabajo es consecuencia de la caída del hombre, entonces Cristo tiene que tener, pues, la caída, la naturaleza caída. ¿Se dan cuenta que Jesús hasta tuvo que trabajar? ¿No es acaso el trabajo un castigo, el sudor un castigo por causa de la naturaleza caída, o sea, por causa del pecado de Adán? Bueno, entonces por eso Cristo tuvo que tener la naturaleza caída, pues. Porque si Cristo trabajó y el trabajo es consecuencia de la caída, pues entonces Cristo tuvo que tener la naturaleza caída, obviamente. ¿Te das cuenta lo absurdo de ese argumento? Es sumamente absurdo. Es sumamente absurdo. Ya había trabajo, ya Adán trabajaba antes de la caída. Dice, pero el mismo Jesús dijo que su padre trabajaba. Claro, por supuesto, exactamente. Ese es un buen punto, ¿eh? Ese es un buen punto, ¿eh? Si el trabajo es consecuencia de la caída, entonces, ¿qué? Cuando se dice que el padre trabaja, ¿también el padre tiene naturaleza caída? Es un absurdo, hermano. Entonces, claro, correcto. Entonces el padre también está caído. es un absurdo, hermano. Pero te das cuenta precisamente que esta gente sí, definitivamente no lee la Biblia. No lee la Biblia. Aunque ellos digan, mira, es que de verdad es sorprendente la manera en que se burlan, ¿no? Que volver a compartir ahora para que ustedes escuchen. Espérate, mensajero dice que el trabajo no es fruto del castigo. No, es que no leen la Biblia, estos cabezones no leen la Biblia. No leen. Dios mío, sí, nosotros no leemos la Biblia. Nosotros no leemos la Biblia, por eso no sabemos que antes de la caída ya Adán trabajaba, ya labraba la tierra y la cuidaba, ¿no? No, sí, nosotros no leemos la Biblia, ¿no? Es que están peor que Moncada, ¿no? No, igual no, hermano, están peor que Moncada. Perdóname si tengo que admitirlo, pero están peor, hermano. Es que esa es la verdad. Uy, menos mal que no leemos la Biblia, ¿no? Imagínate, hermano, si realmente no la leyéramos. Imagínate. O sea, de verdad, peor que ellos estuviésemos. No, imagínate. En la Biblia. Ese es un mensaje para Jesús. No leen la Biblia, chabón, no leen la Biblia. Esto no leen la Biblia. ¿Qué dijo Jesús? Que comerán gracias a qué? Al sudor de la frente. Con el sudor de la frente. Pero es que eso no es todo lo que dice, pues, amigo. Eso no es todo lo que dice. Con el sudor de tu rostro, de tu frente, comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Precisamente aquí está el castigo. Que ese trabajo ya no iba a ser cuando tú quieres, ¿no? Cuando Adán quería, ¿no? Ese trabajo va a ser siempre va a ser ese trabajo. Ese es el punto de este versículo. Que ya no va a ser el trabajo cuando Adán lo quiera hacer. No, ahora tú no tienes opción. Tú no tienes opción. Tú tienes que trabajar sí o sí, papi. Sí o sí. De lo contrario, no comes. Esa es la consecuencia del pecado. Adán, si quería Adán, se levantaba un día y decía, ¿sabes qué? Hoy día no quiero labrar la tierra. ¿Se moría de hambre? No, porque ahí tenía también el huerto, los árboles que estaban en el huerto. No, eso no lo podemos hacer tú y yo. Tú y yo no podemos hacer eso. Porque día que no trabajas, día que no comes.
Es así, hermano. Pero nuevamente, ¿dónde está el problema? En primer lugar, el problema está en querer defender una herejía, ¿no? Decir que Cristo tenía la naturaleza caída, pues simplemente es una aberración. Pero el problema también está, por supuesto, que esta gente, aunque diga leer la Biblia, en realidad no lee la Biblia, brother. Hermano, hermana, no leen la Biblia. Esta gente no lee la Biblia. Si leyera la Biblia, entonces hubiese leído Génesis capítulo 2, versículo 15, donde precisamente tienes a Adán trabajando antes de la caída, brother. Pero ¿qué hacemos, hermano? ¿Qué hacemos? ¿Trabajo no es fruto del castigo? No, es que no. Por acá dice Ricardo, conozco a uno que no trabaja y come, mi hijo. No, pues paciencia ahí con el peque, paciencia. Aunque no sé si esté tan peque, ¿eh? No sé si esté tan peque, pero paciencia. Ay, Dios mío. Dice, después de la caída el trabajo iba a ser trabajoso. Bueno, podrían decirlo de esa manera, ¿no? No hay ningún problema. No leen la Biblia, estos cabezones no leen la Biblia. No leen la Biblia. Ese es un mensaje para Jesús. No leen la Biblia, chabón, no leen la Biblia. Esto no leen. No, es que ¿para qué vamos a leer los protestantes? No, obviamente no. Ah, pero está peque todavía, está peque. Ténganle paciencia. Ya falta poco para que se vaya de casa. Bueno, la Biblia. ¿no? ¿Qué dijo Jesús? ¿Qué comerán gracias a qué? Al sudor de la frente. Con el sudor de la frente. Correcto, mi hermana. Correcto. Precisamente eso es lo que le falta aquí a nuestros amigos, ¿no? Hermano, el audio dice... Ah, sí, es cierto. Espérate. Vamos a escuchar nuevamente esta parte y lo pongo, ¿ya? Consecuencias 23. son de decir que las naturalezas actúan. A ver, vamos a escuchar. Esperen, tengo que volver a compartir ahora. Aquí viene. Ustedes escuchen. 51-23, mirá lo que dice. Espérate, mensajero dice que el trabajo no es fruto del castigo. Y no solamente el hermano mensajero, todos nosotros decimos que el trabajo no es fruto del castigo, no es consecuencia del castigo, no es consecuencia de la caída. Ya Adán trabajaba antes de la caída. No, es que no leen la Biblia, estos cabezones no leen la Biblia. Ese es un mensaje para Jesús. No leen la Biblia, chabón, no leen la Biblia. Dije, wow. Fuera en el nombre de Yeshua. ¡Bum, bum! ¿Qué? Ay, Dios mío, ¿qué hacemos aquí, mi hermano? ¿Qué hacemos, Dios mío? Dice por aquí, Eder, léeme, hasta Dios trabaja, Génesis capítulo 2, versículo 2, Juan capítulo 5, versículo 17, Hebreos capítulo 1, versículo 3. Claro, es que Cookie, tú tienes que entender que Dios también ha sido afectado por la caída, obviamente. Estos aprendieron teología viendo los muñequitos de Semana Santa. No, es que de verdad, hermano, tú te das cuenta de la tremenda ignorancia, ¿no? ¿Te das cuenta de la tremenda ignorancia? Entonces, hermanos, por más de que haya personas que quieran sustentar o defender de que Cristo tenía una naturaleza caída, que ya hemos demostrado que no es así, porque entonces tendrías a Cristo afectado por el pecado, y hayan personajes como Eller, que estuvo al principio, ¿no? Tratando de lavarle la carita por aquí a su hermano, eso es una herejía. ¿Y quiénes están cayendo en esa herejía? Pues aquellos apologistas católicos que tanto nos retan, y hablo de manera general con respecto a todos los evangélicos o protestantes, que tanto retan a los evangélicos protestantes a debates sobre María, sobre la Inmaculada Concepción, sobre la Asunción de María, sobre tantos temas marianos, ¿no? Son ellos. Señores, ¿por qué no se van a estudiar un poco de cristología? Señores, ¿por qué no le van a decir al padrecito de su parroquia, ¿sabes qué, papi? Así tienen que decirle, papi, porque es padre, pues no. Papi, enséñame por favor un poco de cristología. Enséñame bien qué cosa es la unión hipostática. Enséñame bien, por favor, porque la verdad es que estoy más perdido que Atahualpa en las guerras de las galaxias. Estoy más perdido que Adán en el Día de las Madres. Díganlo así, porque de verdad están perdidos, hermano. Están perdidos.
Dice por aquí, bueno, ya me leyó, ya me voy a pagar la consecuencia del pecado. Que el Señor te bendiga, Cookie Monster, ¿eh? Fuerte abrazo, fuerte abrazo. Ojo que los monaguillos no le digan hacia el... Ah, no. Ten cuidado ahí, mi hermano. Ten cuidado. Ay, qué bárbaro con estos apologistas católicos, hermano. Qué bárbaro, ¿no? De verdad, a estudiar cristología, mis hermanos. A estudiar cristología.